Hoy volvemos con un tema por el que tengo debilidad. Sí, queridos oyentes, volvemos a hablar de literatura, aunque os pese. Pero no puedo decir que la literatura sea una afición sibarita y alejada de vuestros intereses. Me gusta la literatura porque me gusta la vida. Y supongo que a vosotros también os gusta la vida. Y siguiendo ese razonamiento, por muy largas que os parezcan sus obras, Dostoyevski os ha de gustar también. Nuestro invitado de hoy, de hecho, se enamoró de su obra hace mucho tiempo, cuando encontró las mejores respuestas y también los mejores problemas sobre la vida en un libro firmado por Fyodor Dostoyevski. Joan Aicart es profesor de Historia y Filosofía de muchachos de secundaria y bachillerato desde hace más de una década e imparte la última de estas asignaturas a través de la lectura de Crimen y Castigo, afamada novela del novelista ruso. Pero su conocimiento sobre el artista excede a esta obra. Joan, a quien conozco como si hubiera sido profesor mío y ahora fuese compañero de trabajo, sabe mucho de Dostoyevski. Conoce su vida porque ha leído biografías y biografías. Conoce bien su obra porque ha leído y releído todos sus escritos con una voracidad envidiable. Joan no engaña a nadie. Desde el principio nos confiesa su secreto. Dostoyevski, dice, es como un entrenador personal. Te prepara para la guerra que es la vida. De alguna forma es como si el alma del ser humano estuviese fofa o fuese ingenua y necesitase ver el abismo que Dostoyevski está a punto de enseñarle en sus novelas. Un abismo al que el lector no es lanzado solo, afirma Joan. El autor parece acompañarte todo el rato y al final, aunque no lo creas, hay una propuesta, un atisbo de esperanza que surge de ese abismo y que compensa todos los sufrimientos llevados a cabo. Desde el hecho de leer más de 600 páginas hasta esos sufrimientos provocados por escenas crueles, terribles, dolorosas e injustas. ¿Quién debió ser aquel Dostoyevski? Pues un novelista ruso que padeció y cometió atrocidades, jugador, bebedor y hasta cierto punto mujeriego. Un hombre que quiso salvar de la pobreza a la viuda de su hermano y a sus sobrinos apostando dinero. Escribía para comer y tuvo editores malos y otros no tan malos. Dejó deudas en casinos del mundo, como aquella en uno de Baden-Baden que, según cuenta la leyenda, terminó pagando el magnate ruso Abramovich más de un siglo después. Y sin embargo, Dostoyevski ha entendido al ser humano mucho mejor que muchos. Su profundidad responde a muchas de nuestras inquietudes. Por eso, debía de llevar razón Stefan Zweig cuando afirmó de él que si el cielo lo cinceló con golpes tan rudos, fue porque quería cincelar en él algo eterno. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Con Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Qué tal? Muy bien todo. Y con Joan, que es profesor de la Batoliva y que te agradecemos mucho que vengas. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a vosotros por invitarme. A ti por venir. O sea, vamos a hablar de un tema interesantísimo, que es de Fyodor Dostoyevski. Y no sé si lo pronuncio bien, porque el ruso la verdad es que lo tengo un poco... lo tengo un poco oxidado. Uh-huh. Y bueno, te cedo la palabra, Joan. O sea, ¿quieres contextualizarlo un poco y a partir de ahí pues vamos conversando? Sí, bueno, de nuevo, la idea... O sea, en primer lugar, Dostoyevski yo lo ubico como, en mi caso, es una especie de entrenador personal. Es decir, es alguien que te prepara para la vida o para la guerra, por decirlo así. O sea, es alguien porque él la ha vivido. Porque él ha vivido, en primer lugar, y él ha visto, ha intuido la literatura, no tanto la literatura como una salvación, lo típico que se dice, ¿no? Yo estoy muy mal y gracias a que escribía libros está bien, sino la literatura como una puerta abierta a la realidad. Es decir, es a través de la literatura como la realidad se le despliega o como al lector se le despliega en una mayor profundidad. Vale, o sea, es lo que hoy diríamos que es un coach, ¿verdad? Un coach de la vida, de estos que te motiva... No, más que un coach, de nuevo, es una persona que es un amigo de verdad porque lo que te está diciendo es, mira, el mundo no es tan bonito como crees, es alguien que te acompaña en el crecimiento, en la maduración. No es tan bonito como crees y de hecho, por ejemplo, yo lo empecé a leer pues un momento difícil de mi vida
Y es como que te desvela el mundo, es como estar en la trinchera o como estar en la guerra, pero te encuentras a alguien que te dice, mira, yo estaba ahí y se puede vivir en medio de la guerra como un hombre. Se puede vivir de verdad. Y claro, y a mí me pasa esto con un club de lectura con los alumnos, tenemos un par de clubes de lectura, bueno, o más. Y entonces, a mí lo que me sucede, la atracción del club de lectura para mí es, pues, yo qué sé, uno va teniendo como problemas y se obsesiona y piensa tal, no sé qué. A mí me sucede cuando me meto, cuando leo Dostoyevsky, cuando hago el club de lectura, cuando hablo de Dostoyevsky, es como si todas estas voces, ¿no?, que me van como diciendo cosas y cuidado y no sé qué, y no tienes en cuenta ahora esto otro, que te van haciendo como una persona como más, ¿no?, yo qué sé, más insegura, se callan. Aquí no hablan. O sea, aquí es como Dostoyevsky dice, no, vamos al fondo, vamos en serio. Ahora en serio. ¿Hay algo o no hay? ¿Hay el ser o hay la nada? Porque al final todo se puede reordenar si empezamos a vivir a este nivel, ¿no? Y esto contextualizando muy rápido. Entonces, él nace en Moscú en 1821, creo, bueno. Y él es una familia más o menos bienestante. Su madre es creyente, es muy creyente, su padre también, pero bueno, y entonces lo que sucede su vida, resumiendo mucho, si tenéis preguntas me hacéis, él es un soñador, se define como un soñador, con toda esta Rusia que entra en las ideas liberales, entra el romanticismo, el liberalismo, ¿no?, la emancipación de los siervos, etcétera. Y él se mete en un círculo, el círculo Petrasquiera, yo tampoco el ruso lo tengo un poco olvidado, y era digamos, de semilla socialista, o este socialismo utópico, esta idea, pues esto, ¿no?, de un mundo mejor, etcétera. Entonces, al zar no le hacía ninguna gracia, los pilla, alguien los delata. Bueno, una cosa que también es importante, él escribe, en ese momento va escribiendo humillados y ofendidos, pobres gentes, y un poco este discurso de una estructura que te oprime y que por tanto, pues bueno, ¿no?, hay que cambiar la estructura, pues esta dinámica marxista posterior. Entonces lo que sucede es que el zar los pilla y los condenan a muerte. Sí, es el 50 y algo, 50 y, bueno. Y entonces, esto lo explica, si os interesa también, Stefan Zweig, en el Momentos Estelares de la Humanidad, describe este momento. Y de hecho, Stefan Zweig tiene un libro que es Balzac, Dickens y Dostoyevsky, y que después, mientras a los otros le dedica 20 páginas, Dostoyevsky le dedica las 150 restantes. Y entonces les ponen a todos en fila para ser fusilados, apuntan los soldados del zar, les ponen una venda en los ojos y disparan al aire. En el último momento, el zar les conmuta la pena por trabajos forzados en Siberia. Entonces, a él le marcó mucho esto en El Idiota, en la novela El Idiota, sale constantemente esta especie de condena o de conciencia de la muerte, porque él dice que estaba con un condenado y le dice, ¿tú crees que, Dostoyevsky le dice, ¿tú crees que veremos a Cristo, a Dios y todo esto? Y el otro le dice, no, dice, somos un puñado de polvo. Y entonces, claro, para él, el haber salvado la vida fue como una segunda oportunidad. Es de nuevo, es como ahora en serio. Entonces, claro, pero no olvidemos que es salva la vida para irse a Siberia a trabajar, ¿no? Entonces, o sea, tienes que ver el lado bueno del lado malo, ¿no? Se te quita el hambre, pero claro, te vienen las ganas de comer. Trabajos forzados, es decir, Siberia, sí. 20 grados, sin calefacción. Que no es Disneyland, ¿no? Claro, y entonces coges este soñador humanista, Rousseau, de turno, y le metes a hacer trabajos forzados en Siberia durante 8 años. Y entonces ahí, claro, ahí suceden dos cosas. La primera, tiene un relato ficticio pero basado en hechos reales, que es Memorias de la Casa Muerta, que relata bastantes cosas que vio allí. Y él lo que relata, o digamos lo que se intravé, ahí es donde se convierte, de verdad. Es decir, él sale
de ahí un cristiano convencido. ¿Por qué? Porque él lo que dice es, yo antes, bueno, no lo dice así tal cual, pero es decir, el mal externo, este mal político. Había una frase de Félix de Azúa que era muy buena, que decía, Dostoyevsky pre-Siberia, es bastante típico hacer como esta reflexión, decía, antes de Siberia, dice, conspiraba contra el zar. Dice, después de Siberia, dice, conspira contra el mismo tirano que atenaza el zar y a él mismo, el orgullo, la soberbia. Es decir, allá en Siberia él se da cuenta de que esta respuesta al mal, intentando subvertir las estructuras, intentando cambiarlo todo, no le aporta ni un gramo de esperanza, ni de tranquilidad, ni de felicidad. Ha de encontrar algo que en el momento presente dé un sentido a su vida. Y ahí tampoco se sabe bien, hay un gran misterio lo que pasa ahí. Él dice que tenía el Evangelio, empezó a leer el Evangelio y sale totalmente renovado. Entonces, de hecho, Stefan Zweig es muy interesante porque hace la comparación entre Dostoyevsky y Oscar Wilde. Oscar Wilde, en el De Profundis, ¿no? Él es condenado por el gobierno británico, entonces en la cárcel escribe un libro pues eso, ¿no? Pues, que también habla de la fe, habla de su espiritualidad y cómo le consuela en la cárcel. Dice Stefan Zweig, Oscar Wilde sale de la cárcel resignado, es una persona abatida, es una persona desengañada del sistema. Dostoyevsky sale renovado, sale un hombre nuevo, sale con una vitalidad, con unas ganas de vivir la realidad, como diciendo, si yo puedo vivir Siberia de este modo, ¿cómo no voy a poder vivir la realidad? ¿Con qué intensidad voy a poder vivir la realidad? No será tan fácil, ¿eh? Es decir, ahí será todo un proceso. Es como, claro, los que habéis leído Crimen y Castigo os suene, es la figura de Raskolnikov, en el cual es un hombre nuevo que entonces se le despliega toda esta segunda vida o vida renovada en función de este gran tesoro que ha descubierto. Pero porque esta segunda vida, claro, quizá le hace vivirla con más sentido, pero no le quita obstáculos ni dificultades, ¿no? Está el alcoholismo, el juego, las mujeres, ¿no? Exacto. Bueno, las mujeres ya menos, esto en la etapa pre-Siberia sí, hay bastantes evidencias, él mismo lo dice. Después de Siberia él se casa, es un matrimonio, no es muy afortunado. Ella, bueno, se había enamorado de otro, se acaba casando con él. Un poco, una que era así como mona, guapa, simpática, pero que después, ¿no? Es que aquello no se pondrá enferma, morirá. Él, al final de la vida de esta, que también le trataba un poco mal, tendrá un amante, pero acabará mal también. Y él era adicto al juego. Él era adicto al juego por varias razones. Esto es muy típico porque Dostoyevsky también a veces o se sabe poco o, bueno, es como todo, ¿no? Cuando sabes un poco de algo, Dostoyevsky sé un poco, tampoco, pero te permite también, ¿no? Es que te da rabia a veces hoy en día cuando se hace esto, que vas cogiendo citas, ¿no? Y coges Dostoyevsky y vale, enchufas una cita, o típico Dostoyevsky, sí, todo muy bien, pero era adicto al juego. Y entonces, ¿no? Se queda todo ahí como... Yo esto lo hago con Santo Tomás, un poco para hacer rabiar, diciendo ya, pero Santo Tomás estaba a favor del aborto. Y estaba gordo. Eso. Entonces, claro, te das cuenta que... Porque con Dostoyevsky, claro, cuando lo lees, claro, dices, no, es que Dostoyevsky no dice esto, lo dice este personaje, en este contexto, con este sentido, entonces, no se entiende, ¿no? Bueno, entonces él... Lo que sucede es que él fallece su hermano era una persona súper cercana a él, y entonces él digamos, quiere sustentar a la familia de su hermano. Su hermano tenía una mujer y tenía hijos, y entonces, claro, con esta especie de misticismo raro, también ruso, si queréis también podemos hablar de esto, él cree que, Dios me ayudará, soy buena persona, ¿no? Este lucha también con este soñador, aún existe, ¿no? Como este triunfo del mal absoluto, y entonces él cree que Dios le ayudará en el juego. Voy a la ruleta, todo al rojo, ¿no? Y yo que soy buena persona, Dios me va a favorecer. ¿Y reza durante o no? Mientras tiras. No. Bueno, no sé si... Es que yo cuando iba al casino a veces lo hacía. Pero... A veces nunca te fue muy bien, Luis.
Es que en realidad me iba bien. Ah, sí. Espiritualmente sí. Si Dostoyevsky levantara la cabeza, Luis, te preguntaría cómo rezas. ¿Cuál es tu truco? Bueno, eso es que Dios no te quería corregir. Eso es que ya te da... Ah, mira. Ya me daba por perdido en el juego, ¿no? Bueno. En el libro de un jugador explica muy bien la dinámica del juego, etcétera, pero bueno, no, acababa arruinado, Pero no tanto, es decir, es verdad que era una persona de temperamento, de adicciones, pero no es tan sencillo, no era una persona como superficial o simplemente que quería hacerse rico como nosotros. Sí. Y entonces fue su segunda mujer, entonces él fallece esta primera. Lo que pasa es que tenía un editor que era un poco, pues eso, le trataba un poco como un esclavo y le tenía que entregar un libro cada X tiempo y si no se lo entregaba, se quedaba todos sus derechos. Entonces le quedaba un mes para entregar un libro y entonces hizo el jugador. Claro, él se había dedicado a apostar en los casinos de Europa, sobre todo el de Suiza, y entonces se acordó, bueno, etcétera, y entonces ahí es donde conoció a su segunda mujer. Su segunda mujer era la hija de un amigo suyo, se llevaban unos 20 años. Bien, entonces la hacía de taquígrafa. Entonces él tal, y en un mes lo completaron. Y ahí sí que le encontró la felicidad. Encontró estabilidad, encontró una persona que apoyaba su vocación, que le acompañaba en su fe. Realmente, los hermanos Karamazov, de hecho, está dedicado a ella. ¿Dedicado a esta chica? Son a su segunda mujer. Ah, vale. O sea, pero está dedicado en el sentido de al principio pone la dedicación, ¿no? Es que... Sí, al principio Sí. 20 años más joven. Buah. Sí, la verdad que sí. Luis, tío, no lo compliques todo, tío. Que no lo complico. No, que está muy bien. De hecho, Está muy bien, lo has intentado. De hecho, da más crédito a lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, él nos cuenta, o sea, en vez de decirnos lo que está bien y lo que está mal, nos cuenta un poco a través de la literatura qué ocurre cuando lo pruebas, ¿no? Todo. Entonces, él en su vida lo probó todo, por lo que parece. Lo probó todo, entiéndeme, el juego, matrimonios tardíos y demás cosas. Toda una experiencia, ¿no? Claro. Bueno, pero no tanto lo probó todo, sino pone todo al extremo. Es decir, él, por ejemplo, él no mató a nadie, pero él, por ejemplo, conoció gente que había matado. Cuando le decían si era psicólogo, porque él refleja muy bien toda esta parte de oscuridad, él dice, yo soy realista en el sentido más profundo del término. Esto, por ejemplo, Jaime, que nos quedamos con las ganas, ¿no?, de hacer este diálogo en clase del realismo, ¿no? Y decíamos, ¿qué es el realismo en el siglo XIX? ¿Y cómo Dostoyevski entiende el realismo? Y no, él lo que entiende, o sea, la idea cuál es como un poco más o menos lo que después ha sido novela o quizás la novela americana. Es decir, yo no te voy a edulcorar absolutamente nada. Yo te voy a poner la realidad del modo más cotidiano posible. Pero voy a mover las cosas de un modo, te voy a poner lo que sucede en la vida de una persona, yo qué sé, en 10 años te lo voy a poner en un año, para que veas que las fuerzas que mueven a la persona son imprevisibles, son fascinantes, y entonces, una vez dicho esto, vamos juntos a ver qué emerge de todo este caos, qué emerge de todos estos movimientos. Yo, de hecho, a raíz de lo que decías, ¿no? Precisamente el otro día hablábamos con Mariona Gumpert de aquí del cientificismo, ¿no? Y en el siglo XIX nace esa corriente literaria que es realismo y que bebe directamente del cientificismo, ¿no? De describir las cosas tal cual son y no edulcorar nada. Pero lo que decías con Dostoyevski, ¿no? No te va a edulcorar nada, pero no se queda fuera de la realidad que explica, ¿no? No es como un Flaubert que te lo expone todo como si fuera como un espectador externo, ¿no? Él lo ha sufrido, él lo está sufriendo mientras te lo está describiendo. Él lo ha sufrido y de algún modo él tiene un poco, en sus obras se reflejan dos cosas. Una, que él se entusiasma con sus personajes. Incluso te hace amar los personajes que a veces no, en la vida real no lo harías, ¿no? Y después es como si la realidad que vemos emerge de toda una realidad interior que está constantemente en movimiento y presente. Es decir, en Crimen y Castigo, después de matar, Crimen y Castigo es este estudiante que mata a una vieja usurera, lo que sucede después es que se convierte en esta especie de hombre subsuelo. Hay toda una carga irracional que emerge dentro de él. Hay como, de hecho Freud
Freud quedó muy impactado con los hermanos Karamazov porque es uno de los hijos, que al final no es solo él, quiere matar a su padre. Entonces, claro, Dostoyevski de nuevo es como vayamos a lo importante. Es decir, por ejemplo, hay un artículo en Diario de un Escritor que habla de las finanzas en Rusia. Y él dice, ¿cómo se van a solucionar el tema de las finanzas? Dice, no a través de la economía, dice. Dice, la economía no se puede solucionar solo a través de la economía. Dice, porque es la consecuencia de algo. Si empezamos a entender este algo, pues bueno, es como un problema que yendo al origen, después se te facilita mucho más su resolución. Entonces, él lo que hace es esto, coge sus personajes, o digamos, de nuevo, la naturaleza, por decirlo así, no es algo cerrado. Es algo totalmente abierto, permeable, maleable por el hombre a través de su libertad. No maleable en el sentido de controlable, sino que son tus actos también lo que irán generando tus circunstancias. Esto se ve muchísimo en sus obras. Por eso, por ejemplo, él entiende que en sus libros es muy típico, ¿no? Coge todo este elemento de oprimidos, pero te los plantea como personas igual de buenas o malas que los ricos. Y entonces ahí se ve muy bien cómo se va desarrollando, qué oportunidades tienen todos, ¿no se entiende? Da una solución al marxismo antes de que aparezca, ¿no? Entiendo que es... Sí. Bueno, de hecho, primero, antes que dar una solución, intenta explicar a la gente la profundidad que tiene el marxismo. Uh-huh. Esto, por ejemplo, hay otra novela que es Los demonios, en 1870 y algo, un grupo anarquista que se llamaba Los nihilistas. Pensad, Nietzsche aquí está empezando a escribir. Los primeros nihilistas, ¿no? De hecho, el término nihilismo viene de allá. Rusia. Y entonces ellos, era un comando anarquista, bueno, que después, del catecismo revolucionario, Nechaev, era uno de los que integraban este comando. Entonces aparece la noticia que se han cargado a uno de su propio comando. Y entonces Dostoyevski, que leía el diario cada día, él dice, hay otra frase que dice, en la realidad, un día, Jaime, ¿te acuerdas que hablamos de esto? Dice, en la realidad, dice, hay una profundidad infinitamente más grande que en Shakespeare. Y entonces él ve esta noticia y le choca. Y entonces dice, no, esto es, aquí está pasando algo. Y empieza a estudiar. El libro Los demonios está basado en este relato, un grupo anarquista, cómo se forma, el nihilismo, etc. Y mientras en Rusia y en Europa consideran que son 4 piraos, bueno, esta gente que va a hacer tal, no sé qué, es cuando estoy diciendo, no, esta gente va a hacer saltar todo por los aires. Hay que responder a su desafío. Y no a través de las armas, a través de las ideas, a través de la cultura. Pasa que no deja de ser un profeta muy reconocido en su momento. Cuando él muere es un entierro multitudinario. Pero bueno, sus obras son leídas, pero bueno, quizás poco asimiladas. Después él también tiene este punto ruso, Rusia salvará al mundo, y después pasa lo que pasa, ¿no? Después con la Unión Soviética, etcétera, tiene toda esta vocación universal, pero digamos que no diría precisamente que salvó al mundo, ¿no? Es que propiamente lo de salvar al mundo, ¿no? Es decir, también tenemos una tendencia a simplificar las cosas. Por ejemplo, se habla mucho de Nietzsche como un filósofo que hizo mucho daño a Europa y demás, pero al final Nietzsche lo que hizo no fue más que también de profeta, ¿no? De precedente de lo que iba a pasar. Y un poco lo interesante de Dostoyevski es que también refuta a Nietzsche antes de que Nietzsche aparezca, ¿no? Con su obra de Crimen y Castigo, que no la he leído, pero la he estudiado, que es diferente del Tú mismo te has oído y has dicho, oye, esto... O sea, la he estudiado varios textos y de qué va. Desde fuera, ¿no? He visto las tapas. Exacto. Sí. No, y claro, entonces... pero está claro, pero lo muy interesante de Dostoyevski es esto, ¿no? O sea, a mí lo que me ha gustado mucho es lo de que al final se da cuenta de que lo que hay que luchar no es tanto contra un gobierno o otro de un signo político o otro, sino contra la soberbia humana. Esto, por ejemplo, 2 cosas sobre lo de Nietzsche. Nietzsche, gran admirador de Dostoyevski, y de hecho, yo tengo la teoría, o sea, coges Los demonios y a veces ves a Nietzsche. Pero al revés, es decir, Nietzsche es posterior a Dostoyevski. Y de hecho hay
toda la escena. Claro, no sé si habéis leído, os destrozo un poco, pero en Crimen y Castigo hay un sueño a Raskolnikov, que es la escena de un caballo, que hay una persona que está maltratando a este caballo y finalmente lo mata, y Raskolnikov, niño, es un sueño, le abraza a este caballo llorando, etc. Y justo esto lo sueña justo antes de matar a la vieja, ¿no? Y a Nietzsche, en Turín, antes de darle este colapso mental, le sucedió exactamente la misma escena. Él vio, esto, bueno, se dice, está relatado, lo que pasa son testigos, lo que tal, y le sucede la escena que él ve un hombre, ¿no? Mata a un caballo y Nietzsche, pues, llorando, pues, tocado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues él lo admiraba. De hecho, tiene varias frases. Dime, Jaime. No, y termina Nietzsche como termina, ¿no? Pero la escena que decías, esa escena de Crimen y Castigo, es totalmente desoladora. O sea, después de leerla, puedes llegar a llorar incluso. O sea, y además, por mucha mierda que tengas encima, por mucho bagaje que tengas, te pones a leer esa escena y la verdad es que te quedas helado. Porque es que es muy dramático, es muy lento, es muy... Sí, Dostoyevsky tiene varias de estas y lo que pasa es que, de nuevo, para mí Dostoyevsky es como te mete en una montaña rusa, pero como esas montañas rusas, ¿sabes? Que se meten bajo tierra, como diciendo, no, es que te voy a enseñar las dimensiones de la profundidad del alma humana. Porque esto que vamos a ver aquí, esto eres tú, esto soy yo, o esto es realmente el mundo. Y esto no te lo va a explicar nadie. O no lo vamos a ver en muchas series o pelis que simplemente, yo qué sé, pues el típico, ¿no? Sí, pues todo va a ir bien o todo... Bueno, sí, él tiene este pensamiento de fondo, pero para que vaya bien las cosas, este bien no es automático, ¿no? Y digamos que en toda esta profundidad, después de él, pues un Freud, un Nietzsche, que reconocen su herencia a través de él, digamos, cogen toda esta parte, se dan cuenta de la profundidad de todo esto, pero sin, digamos, todo este aspecto más de significado, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo. Yo quería decir algo mientras se te vuelve a ocurrir. Que o sea, en relación a que el hermano de Jaime hace poco escribió un artículo que se llamaba Pateimatos y que representa un poco la idea que estás diciendo tú ahora, ¿no? Porque Pateimatos es un... Tampoco lo siento por la pronunciación, pero también tengo el latín... Griego, ¿no? ¿Es griego? Sí, ¿no? Pues yo creo que, Dale. bueno, como lo podía leer, pensaba que era latín, pero vale. En cualquier caso, es esta idea, ¿no? De que el pateimatos significa ese conocimiento que solo se puede conseguir a través del dolor, ¿no? O sea, ese aprendizaje, y que a mí me resulta muy interesante, es un poco lo que dices de Dostoyevsky. Está muy bien que leas, que aprendas, tal, pero esto tienes que vivirlo para entenderlo. Y claro, lo que veo yo, al menos, y lo veo en ti, que has empezado diciendo, que conectas más con Dostoyevsky cuando realmente vives alguna circunstancia, ¿no? Que te puede hacer pasar parecido. Entonces dices, ostras, vaya qué capacidad, ¿no? De nadar en el alma humana. Puede ser. Ahora me acuerdo de lo que iba a decir, después lo digo. Puede ser. Yo creo que lo que me he encontrado también con los alumnos es que no siempre, ¿eh? Es decir, hay gente que no ha sufrido especialmente, pero Dostoyevsky desvela unas profundidades tales que te permite mirar y afrontar la realidad. Sobre todo yo también en el colegio les hacemos leer, les hago leer a los pobres, ¿no? Con 15 años, 16, Crimen y Castigo. Pero ahí te das cuenta el que lo lee después no se arrepiente. Es decir, es un momento, la adolescencia, en el cual estás dejando esta etapa de la infancia, pues más, todo es bonito, todo es como dado, ¿no? Tus padres, todo es como... Y de repente eras el centro de todo y ahora ya no lo eres. Eras el más guapo, el más bonito, el que lo hacía todo bien, y ahora de repente espabila que la cosa va en serio, ¿no? Y entonces también lo que veo es como... no solo en el sentido que, yo qué sé, que te ha pasado algo familiar o algo doloroso, sino el propio crecer, entre comillas, es doloroso. El propio madurar tiene un aspecto de salir de una medida más infantil y abrirte a una medida más grande. Y después, sobre lo que decías antes, también, por ejemplo, el que en Diario de un escritor habla de la política, súper interesante, porque, por ejemplo,
ante lo que decía antes de Félix de Azúa, ¿no? O ante problemas políticos en los Karamazov, hay un momento en el cual dice, y en Diario un escritor dice, un buen juez es aquel que juzga sabiendo que en otras circunstancias podría ser él quien esté siendo juzgado. Es decir, y dice, y no me entendáis como que hay que eliminar el castigo o hay que reducirlo, pero que tú cuando juzgues a alguien, piensa qué es lo que a ti te ayudaría si tú fueses quien está siendo juzgado. Entonces, claro, sí, pues imaginaos si en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados, los políticos se abriesen a algo así. Se abriesen a la percepción de que el mal, el problema no son nosotros, de que la cosa mejorará en la medida en que nosotros hagamos una propuesta constructiva al resto, en la medida en que reconozcamos el orgullo que nos domina, claro. Sobre todo que hagan la función de la democracia, que es pactar con garantías, ¿no? Porque parece que, o sea, que hacen cordones sanitarios todos, que es imposible. O sea, bueno, estamos en un momento complicado. Incluso en los pactos sucede esto, ¿no? La mentalidad no es esta que definía Joan como dostoyevskiana, ¿no? De quiero construir algo, sino el mal son los otros, vamos a evitarlos, o vamos a esquivarlos, o vamos a torearlos. Al final la política se estructura así. También el tema de la soberbia, ¿no? Aquí sería como otra vez lo último. Pero cuando decía pactar, evidentemente pensaba pactar entre los bloques diferentes. O sea, PP, PSOE, o sea, aquí en España. Porque, o incluso, te digo, con cualquier partido. O sea, yo soy de la opinión de que puedes pactar con un partido a pesar de que no te guste ese partido por todo lo que ha hecho, si estás persiguiendo un interés común. Porque tú lo que buscas es representar a los españoles en total, no solo a tus votantes. Y esto, que es una cultura que en Alemania está súper integrada, aquí parece una locura. Y no lo vemos, no lo vemos. Bueno, aquí también hay esto, hay la etiqueta. O hay también, en la historia de España, yo creo que se ve también bastante, nos hemos dejado de llevar también por esta visión de dentro de política, yo soy el partido del poder y la oposición al exilio. Es decir, la oposición, lo mejor que puede hacer sería suicidarse. Es decir, exacto, sí. Claro, Sí, bueno, es el populismo, al final es yo soy quien represento verdaderamente al pueblo y ¿qué sois vosotros? Esto, no sé si lo he dicho alguna vez en el podcast, pero Víctor Orbán tiene una frase famosa que cuando perdió las elecciones, que es el presidente de Hungría en 2010 y se quedó de segunda fuerza, dijo: nosotros somos el pueblo, ¿quiénes sois vosotros? ¿No? Se lo dijo al gobierno. Como ya... Cuando Dostoyevsky habla del pueblo, el pueblo ruso, que es verdad que tiene este punto un poco idealista, no es para nada ingenuo. Y además, si os fijáis, bueno, si lo habéis leído o conocéis un poco, él en sus novelas no le interesa el pueblo en general, sino que ha matado a la vieja, esta familia destrozada. Los pone en unas situaciones, yo creo que también él intuye que el pueblo, esta idea de pueblo, pues que ha habido hasta ahora, pensad también en España, pues ¿no? lo que habían sido los pueblos, esto ya no existe. El pueblo, lo que hay ahora son naciones con individuos sueltos que se agrupan en una especie de nación general, ¿no? Y hay que ir ahí. Entonces él vayamos a esta familia estructurada, a estos anarquistas, construir o construir en este cambio que es brutal, que ha sido esta migración campo-ciudad o la introducción de la tecnología que ha generado una ruptura o trauma o entre la generación de nuestros abuelos y la nuestra. Y esto empieza en el siglo XIX y quizás ahora ha culminado. Yo creo por eso también Dostoyevsky es fascinante, porque en esta cultura, claro, las ideas de comunidad, de religiosidad, de política, claro, esto es súper nuevo para nosotros en las ciudades. Nuestros abuelos, bisabuelos, no habían vivido esto. Y de ellos para atrás, yo qué sé, 2000 años, 3000 años. Tú coges un campesino de España en un pueblo en el siglo XVIII y lo pones en el siglo, yo qué sé, XII y entiende lo que hay ahí. Entiende los ritmos, entiende. Tú pones un campesino de hace 100 años, de las Urdes, y lo pones en medio de Plaza Cataluña y no entiende absolutamente nada. Entonces, esto es lo que Dostoyevsky... Joaquín, ¿quieres decir algo? No, nada. Joaquín probablemente quería decir que era gracias al método científico.
porque es un gran fan de ese método. Claro. Lo que sea, pero y en ese sentido, Dostoyevsky, claro, porque yo creo que es un tema muy importante porque ha habido un cambio brutal en las costumbres, en el entorno. En todos los aspectos, ¿no? En general. Todos, absolutamente todos, en el modo de relacionarnos, en el modo... y nadie nos puede ayudar, entre comillas. Antes, el siglo XVIII de nuevo, los padres y los abuelos, me explico, tus padres Claro. te participan de una herencia, de una tradición que te da útil en el contexto que tenías delante. Claro, Pero esto a nuestros padres o nuestros abuelos ya no les ha funcionado esto. claro. Cierto. Desde luego, ahora se presentan tiempos de incertidumbre, ¿no? Porque no, verdaderamente... Entonces, claro, se han de crear nuevas formas de comunidad, de religiosidad, a ver, ya me entendéis, que ya no, entre comillas, las de antes ya no sirven, porque estaban muy, muy determinadas por ese contexto. Lo que pasa es que, claro, estamos en esta especie de interregno, ¿no? Que diría Gramsci, en el cual, claro, ha habido un cambio brutal. Hay un historiador también, bueno, hay varios que hablan de esto, ¿no? La era axial, etcétera. Entonces, claro, ha habido un cambio brutal tecnológico. Carl Jaspers, por ejemplo, decía que teníamos que remontarnos tipo al neolítico, un cambio tecnológico que transforma totalmente las circunstancias, que da pie a esto, a una especie de crisis de valores, pero también a la generación de un nuevo pensamiento, un modo nuevo de afrontar las cosas, ¿no? Y Dostoyevsky va ahí de lleno. Joaquín, ¿ibas a decir algo tú? No, para nada. Vale, yo sí que quería sacar, ahora ya que estamos hablando precisamente de tradiciones que no se habían movido, que no habían cambiado demasiado hasta la modernidad o la actualidad, precisamente hablando de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, el asunto central, ¿no?, de la ley moral o el no matarás, porque hemos hablado en algún que otro podcast con Miguel Ángel Quintana, hablamos, ¿no?, de la obsesión que tiene Woody Allen por intentar contradecir el guión de Crimen y Castigo, porque constantemente está sacando películas que terminen diferente, ¿no? Entonces, yo recuerdo además que cuando era alumno en el colegio decíais aquello de que, bueno, de que Dostoyevsky de alguna forma había demostrado o había mostrado una forma potentísima que el no matarás es una ley natural, ¿no? Que está, ¿no? ¿Cómo lo explicarías eso, teniendo en cuenta Crimen y Castigo? Y quizá resumiéndolo un poco. No sé. Claro, pero lo interesante de Dostoyevsky es que, Raskolnikov, claro, habla un poco del libro, o sea, que a lo mejor, pero no puedo no contextualizarlo, ¿no? Es decir, Spoiler alert, para que... Exacto. A ver, los spoilers o destripes, si el libro es bueno... No cuenta. Jaime tiene la teoría de que la literatura no se hace spoiler, porque igualmente sigue siendo buena. La experiencia. Sí. Y la relectura en ese sentido está totalmente infravalorada. Releer o leer ya teniendo en mente ciertas cosas. Es una maravilla. Raskolnikov, antes de matar a la vieja usurera, lo que va sucediendo en el libro, es decir, él no mata, y esto se ve después, él no mata de modo instintivo o de un modo banal o de un modo superficial. Él mata con el famoso artículo de los hombres extraordinarios, con la idea de que él considera que está haciendo un bien a la humanidad. Está eliminando a aquellas personas inútiles. A un piojo, ¿no? Que dice él. Piojo, él dice, un piojo dice, yo no, ¿por qué tendría que sentirme mal de hacer algo así? Y además, sí, entonces... que es una idea que, por ejemplo, los partidos de izquierda o sea, la tienen exactamente igual con los banqueros, ¿no? O sea, es la misma idea, son el mal del mundo. Eliminándolo se va a solucionar todo. Y no solo con los banqueros, o sea, con todo aquel que no sea de su signo político. Vamos. Y en ese sentido, esto es, por ejemplo, en los hermanos Karamazov, hay uno de los hermanos que es Iván, que es fascinante, a mí me fascina Iván. Es el mediano. Iván es nihilista. Y entonces, bueno, los hermanos Karamazov hay el padre, y entonces hay los tres hermanos, bueno, hay un cuarto, pero no vamos a desvelar demasiado ahora. Entonces, el hijo mayor, que es Mitya, Dimitri, que está enamorado de dos, y el padre le quiere quitar a una de sus novias. Eso ya, para empezar a situar. El mediano Iván es nihilista, es ateo, y el pequeño Alyosha quiere entrar en un monasterio. Esto ya empieza
ahí ya va en serio. Pero es fascinante, hay un momento en que hablan Alyosha, el pequeño, el monje o posible monje, dejémoslo así, con Iván. Y entonces, además es fascinante porque se juntan, empiezan a hablar, muy bien, tal, no sé qué. Dice, hermano, quería conocerte mucho mejor. Dice, vale, dice, ¿qué hablamos? Dice, ¿cómo de qué hablamos? ¿De qué vamos a hablar? De las cuestiones importantes. Y dicen, ¿Dios existe o no existe? Empieza a decir. Y entonces, porque Iván constantemente provocaba a Alyosha con Dios no existe, te estás encerrando, vas a perder la vida ahí, no vas a aportar nada. Y Iván le dice, y Alyosha le dice, ¿Dios existe o no? Iván le dice, hermano, dice, tú y yo sabemos que ese no es el problema. Dice, Dios existe, si quieres existe. Dice, para mí el problema no es Dios, el problema es la creación. Dice, yo no puedo aceptar la creación, está mal hecha. Si existe Dios, la ha hecho mal. Le reclamo, dice, devuelvo el billete. A mí me han vendido algo que no es verdad. Dice, no, todo este sufrimiento, todo este dolor, todas estas víctimas inocentes, no hay justificación posible a esto. Lo que pasa es que después Alyosha le dice, ¿y todo esto dónde te va a llevar? Y entonces cuando, bueno, claro, resumiendo un poco, pero cuando él dice, yo no me quiero resignar, no quiero vivir resentido. Dice, hasta los 30 años viviré. Dice, y a los 30 años te vendré a ver. Y es fascinante la relación entre ellos, ¿no? Porque también detecta que Alyosha tiene una verdad, en todo caso vive de algo que él en el fondo no puede negar, ¿no? Hay un momento, una cosa que también es muy bonita en Dostoyevsky es, y también en este diálogo con la modernidad o con el otro es muy importante porque este Iván se encuentra con el Starets. Starets es como el maestro de Alyosha, es el monje que le introduce en el monasterio y es su maestro. Entonces se encuentran Iván y el Starets y su maestro. Y entonces, claro, todos se quedan contemplando la escena, ¿no? Entre dos titanes, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces el Starets le dice, no dejas de pelearte por buscar una respuesta que no encuentras. Y el Starets le dice, Iván le dice, ¿y esta respuesta tiene una respuesta positiva? Y el Starets le dice, tú no aceptarías otra. Entonces, claro, y esto es Dostoyevsky, es como decir, fuera las caretas. Es decir, si queremos hablar en serio, hablemos en serio. Y intentemos ver al hombre en sus dimensiones, en sus deseos, en sus exigencias. Solo así podremos... Esto de las caretas, hay uno que escribe sobre Dostoyevsky, que es Bakhtin, Mikhail Bakhtin, que también relata esto, ¿no? Como, y Dostoyevsky lo hace mucho, ¿no? Como cuando vivimos del show, de la fantasía, en el sentido de las caretas, de las máscaras, va creando situaciones que tienden al absurdo, ¿no? Que tienden a lo cómico y a lo trágico a la vez. Y esto Dostoyevsky lo usa constantemente. Esto, si lo pensáis también, la política actual tiene mucho de esto. Que no habiendo, ¿no? Siendo todo máscaras, constantemente se alterna lo cómico con lo trágico. Es como algo como muy curioso, ¿no? Porque se alterna, pues eso, la mayor crisis tal y después, ¿ves? ¿No? Que de repente pasa no sé qué. Y el meme. Y el meme. La sociedad actual, esta sociedad, hay un momento en que Donoso lo dice, ¿no? Que si no sabe si irse con Dios o con el diablo, ¿no? Es como, estás aquí en medio, pero puede pasar de todo. Ahí Dostoyevsky es muy poco maniqueo. Es como decir, o también esto se ve mucho en sus personajes, o Alyosha, digamos, como el personaje más santo, por decirlo así. Bueno, Sonia también. Pero son personajes que lo que hacen constantemente que es acompañar al otro en su decisión, acompañar al otro en su viaje, ayudarle a profundizar en su realidad. Y después, pues, sufriendo con los que sufren y alegrándose con los que se alegran, ¿no? Y también, por ejemplo, Dostoyevsky es esto, ¿no? Starets dice lo que os decía el juez, ¿no? O dice, ante la realidad, dice, es percibir que todos somos responsables ante todos. Incluso dice que todos somos culpables. Ante el mal, todos somos culpables. Es el modo que nos pone mejor para realmente poder transformar la realidad. El reto de Dostoyevsky se plantea un reto que es cómo transformar el hombre y cómo transformar la realidad. Y hacerlo de verdad. Y no con falsas respuestas ni externas. Y, por ejemplo, también
es más o menos famoso cierta crítica a la Iglesia Católica, el Gran Inquisidor, ¿no? El Gran Inquisidor es fascinante, ¿no? Fascinante. Pasa que traspasa y de mucho la crítica a la Iglesia Católica. ¿Cuál es la crítica a la Iglesia Católica? En el Gran Inquisidor, Iván, en esta charla que tienen Iván y Alyosha, entonces después de esto, de decir, mi problema es la creación, yo devuelvo el billete, dice, te voy a contar un relato que yo he creado. Y entonces, Sevilla, siglo XVI, dice un pueblo que le ama como un niño, el pueblo español, dice también como con sus infantilismos, dice, y dice, él, habla de Cristo, dice, él, en su infinita misericordia, ha decidido volver en un lapso de tiempo antes de la segunda venida, ¿no? Y entonces Cristo aparece en Sevilla. Pasarse por Sevilla, ¿no? A la Feria de Abril. Pasarse por Sevilla un ratico. Bueno, no, pero en un auto inquisitorial, es decir, allí en plena Inquisición, ¿no? Uh-huh. Y entonces se pone cara a cara con el Gran Inquisidor. Y entonces el Gran Inquisidor le mira y le dice, ¿a qué vienes? Pues te molestas, no te queremos. Y entonces el Gran Inquisidor empieza a hacer como todo un relato de por qué ha montado, y de nuevo, el relato escapa y mucho la contextualización histórica, pero un relato de por qué ha montado ese sistema. Entonces, claro, lo que le dice es, claro, tú les diste libertad. Dice, ¿cuántos te van a seguir? Unos pocos. Dice, cuando tú vengas con tus pocos, con tus elegidos, que te han elegido libremente, yo pondré una muchedumbre. Dice, aquel que te tentó, dice, tenía razón. Dice, te ofreció la espada del César. Está hablando de las tentaciones de Cristo, ¿no? Dice, te ofreció convertir las piedras en pan. Dice, la gente lo que quiere es eso. No quiere ser libres. Quieren estar alimentados. Dice Dostoyevsky. Bueno, dice el Gran Inquisidor, habrá un momento en que en la humanidad no habrá hombres virtuosos y pecadores. Dice habrá hambrientos y gente que les daremos de comer. Dice, tú lo has considerado al hombre demasiado. De ahí, por ejemplo, estos relatos distópicos, ¿no? De Mundo Feliz, ¿no? Con el Soma o los 1984, pues Dostoyevsky se adelanta con todo esto, ¿no? Entonces, pero de ese relato en concreto, o sea, yo tengo entendido, o sea, porque yo justo esa parte sí que la he leído, ¿no? Por los hermanos Karamazov. Y una de las críticas que le hace es el hecho de poner un ideal tan alto que no podamos llegar a alcanzar, ¿no? Y dices que, claro, tú llegas aquí y nos pones un ideal inalcanzable. Entonces, el ser humano está frustradísimo intentando ser como tú cuando tú eres, en lo que en psicología se dice, el arquetipo de hombre, ¿no? Eres el hombre perfecto. Y dice, ¿cómo quieres que nosotros seamos como tú? ¿No? Pero ahí también es muy importante contextualizarlo en el sentido en que todo viene precedido por un relato de Iván, o por esto que os digo, la creación, de por qué existe el mal, por qué existe dolor, por qué existe el sufrimiento. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que suframos? Entonces, ¿no es mejor entonces quitar la libertad porque esto quitaría el sufrimiento? Sí, yo te he de decir que es una de mis dudas que he tenido en mi vida. Incluso él dice, porque dicho así, claro, ¿cuánta gente entonces preferirá no ser libre, pero tampoco sufrir? Dice, no, muchedumbre. Dice, tú tendrás tus pocos, yo tendré mis muchos. Dice, ¿y me condenarás entonces por mi obra humanitaria? Nada, claro, lo que pasa que ahí también, o por ejemplo, en la historia se ve muy bien, claro, ¿quién cambia la historia al fin y al cabo? ¿Cómo se genera realmente un cambio histórico? ¿Cómo se renueva la historia? No a través de las grandes multitudinarias manifestaciones, sino es muy claro, ¿ves? Son personas, son hombres, son pequeños grupos. Incluso si me apuráis, incluso el marxismo, es que empiezan siendo 4 esa gente. ¿Pero qué sucede? Es decir, es gente que genera las élites creativas, que decía Toynbee o incluso Benito XVI. Pero claro, ahí es ese choque moderno, ¿no? Las masas, ¿no? Esta idea de que quien cambia la historia es el pueblo, las masas, la muchedumbre. Este modo multitudinario de protestar, ¿no? Pues ¿qué hacemos? Pues eso, una manifestación, ¿no? Es muy moderno esto de las manifestaciones, claro, es antes, ¿no? Una cosa así la deberían mirar como que es, bueno, con lo bueno y lo malo, ¿eh? Es decir, el contexto ha cambiado. El Gran Inquisidor es fascinante. Y en ese sentido, bueno, perdona Joaquín, digo una cosa rápida. No. No. Es que como no, de hecho, es una entera...
Joaquín Una asiente muletilla. y entonces se le marca como que va a hablar. Sí, Entonces, parece. en ese sentido, cuando Iván, bueno, no os digo como acá, el gran inquisidor, pero entonces Iván dice como, no, pues dice, estos son los jesuitas, estos son, ¿no?, la Iglesia católica, como la crítica de Iván a la Iglesia. Y Alyosha, que es este monje, digamos, es como tal, dice, la Iglesia católica no es esto, los jesuitas no es esto, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, yo sigo en el sentido, pues que, entonces, claro, lo que pasa también Dostoyevsky, claro, lo que nos ha llegado a principios del 20 o a mediados del 20, sus grandes admiradores han sido los Nietzsche, los Freud, los Camus, Sí. el existencialismo, la duda, la nada, ¿no? Y entonces nos ha llegado un Dostoyevsky traducido muchas veces en estos términos. Un Dostoyevsky crítico con la Iglesia. Entonces nos han venido, porque es verdad que en ese sentido, o por lo menos en España, esta fe de Dostoyevsky se ha juzgado como demasiado atrevida, ¿no? Es cristiana, pero empieza que un estudiante se carga a una vieja. Claro. Es como, bueno, una fe, quizás, aquí decidme todo lo que queráis, pero una fe en el siglo XX en España en crisis que digamos que le cuesta mucho como moverse o pelearse con la modernidad, ¿no? Y entonces, claro, y Dostoyevsky ahí no entra. Para encontrar unas traducciones de Dostoyevsky has de ir al francés, al italiano, o si tienes la suerte, pues esto, ¿no?, de alguien que, porque te das cuenta, es decir, el idioma original, o por ejemplo esta experta rusa era muy interesante porque, claro, nos decía, por ejemplo, en Los demonios, hay un momento en el cual es un preludio, una introducción, y eso es una especie de relato apocalíptico. Apocalíptico no en el sentido absoluto del término, pero en el sentido real, en el sentido en que de crisis y renovación. Y entonces hace la introducción de Dostoyevsky y al final dice, bueno, y aquí empieza la renovación de la historia. Y eso es el original ruso. Me acuerdo, estábamos en un curso, fue un curso que hacía esto, ¿no? Y empezamos a mirar traducciones y aquí empieza la historia moderna, y aquí empieza otra historia. Claro, si tú no entiendes o tienes en la mente ciertas cosas, claro, hay autores, o traductores, perdón, que mejoran a Dostoyevsky. Por ejemplo, Dostoyevsky a veces repetía ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, bueno, y después me preguntáis que si no, es que yo, claro, me pongo a hablar y no callo, ¿no? Pero Alyosha, por ejemplo, con el Starets, el Stosima, lo idealiza en el sentido, no tanto por él, sino porque le gustaría como que todos participasen del bien que es este maestro, y no entiende cómo hay gente que pues le tiene envidia o lo quieren, ¿no?, mal, ¿no? Entonces Dostoyevsky empieza a poner palabras muy concretas y hay un momento en que dice, y del Starets era el poder, la potencia y la gloria. Es una referencia clarísima a cómo en la liturgia se habla de Dios. Pero ¿qué sucede? Que si no sabes, no eres consciente de la analogía, pero que lo hace, incluso Dostoyevsky lo hace como crítica, en el sentido en cómo Alyosha está idealizando, está casi sustituyendo la figura divina con el Starets. Y después, bueno, también pasa sobre esto, ¿no? O sea, que identifica la religión con un éxito temporal, con una victoria temporal, ¿no? Y entonces Dostoyevsky, de nuevo, te va como dejando caer ciertos elementos, pero que en la traducción, si no lo ha pillado, te lo pierdes. Este camino pedagógico o de pelearte con el texto y abrirte a esta dimensión, pues si la traducción no está bien hecha, te lo pierdes, ¿no? Bueno, yo quería preguntarte también sobre el idiota, porque el otro día hablando con otro profesor, bueno, de hecho creo que hablando con Mariona nos dijo que, no sé si con Mariona, sí, con Mariona, que nos dijo que idiota venía del griego, que significaba aquel que no se dedicaba a la política. Yo entiendo que la traducción de idiota probablemente no sea justo la griega, ¿no? O sea, debe ser traducido de un insulto en ruso, esto no sé si lo sabes, y no se refiere a eso. Pero tengo entendido que no sé si la has leído, la novela del idiota. Sí, la he leído. Y tengo entendido que es una explicación muy interesante sobre la política, ¿no? No sé si nos podrías... Sobre la política. Justo. Bueno, es que yo lo asocio todo con la política porque es lo que me gusta.
Pero que exactamente el argumento va de una persona que tratan por loco, ¿no? Por idiota, y que en realidad está como diciendo la verdad a pesar de que todo el mundo, ¿no? O al menos exponiendo verdades. Aquí, una cosa rápida. A ver, claro, tú me preguntas por mis reflexiones, claro, yo te las doy. Lo interesante de Dostoyevsky, de nuevo, él es un compañero de camino. ¿Me explico? Él ¿Qué sentido? no quiere como convencerte de algo preconcebido. Él lo que quiere es que camines en serio, que te plantees cosas en serio y que te pelees con él en serio. Porque, y esto seguro que os ha pasado, ¿no? A veces o a mí me pasa, relees un libro, un buen libro al cabo de 10 años y notas cosas que hace 10 años, ¿no? Y según qué libros te parecen una cosa nueva, otra cosa, y dices, pero ¿yo qué leí hace 10 años? Es decir, pero también según el momento en el que estás, según las preguntas que tienes, según el momento de crecimiento personal que estás, el libro te acompaña de un modo. Y Dostoyevsky es así, ¿no? Entonces, en ese sentido, en El idiota, hay la famosa frase que él escribe en un diario, que él quiere escribir la vida de Jesucristo, y él también hace un par de comentarios en los cuales lo que dice es que quiere ejemplificar, El idiota es anterior a los Karamazov, se puede alternar con los demonios, pero bueno, esto ya sería una movida importante que no tenemos tiempo. Entonces, el idiota es supuestamente, es decir, la idea es ¿puede un hombre bueno en el sentido total de bondad, vivir en este mundo? Pero cuidado, en ese sentido, claro, él en el socialismo utópico, él se acerca a la figura de Cristo. Los socialistas utópicos, algunos se acercan a la figura de Cristo en cuanto a una persona buena, una persona bondadosa, una persona, pues eso, ¿no? Como un ideal de hombre. Hay una famosa carta que le escriben en 54 a su hermano en la cárcel, que dice, ¿no? Que también dice, ¿no? Mi fe, ¿qué es? Todo lo bueno, todo lo verdadero, eso es Cristo. Incluso dice, si me dicen que la verdad está por un lado y Cristo está por el otro, yo me iría con Cristo, ¿no? Y entonces, digamos, esto es lo que va madurando. ¿Pero qué sucede en El idiota? Él, más que, es mi opinión, más que un intentar hacer como una exposición de sus ideas, quiere hacer un experimento. Quiere poner esta idea de Cristo en medio del mundo y a ver qué pasa. Y de nuevo, yo creo que él iba viendo los manuscritos de Dostoyevsky son fascinantes porque ves sus escritos, ves cómo va escribiendo y él va dibujando caras. Los demonios, por ejemplo, hay una cara de fondo, una cara como medio monstruosa y todas las letras por encima. Se pone a hacer caligrafía, escribe nombres, hace casas. O sea, va integrando, tacha todo, lo reordena todo, era muy, muy estricto, ¿no? Bueno, y entonces él va creando, él va colaborando con la novela, pero ni él mismo yo creo que sabe cómo va a acabar, ¿no? Y entonces lo que pasa mientras escribe El idiota, que es súper importante, es que muere una hija suya, una hija muy, muy pequeña. Y en el diario de un escritor es muy interesante porque hay un artículo que dice, volveré a ver a Masha era el apelativo de su hija, la volveré a ver. Y entonces es como él se pelea con la fe, ¿no? Y hay un momento en el cual, claro, dice, claro, ¿Cristo qué es? ¿Es un hombre bueno y ya está? ¿Era la humanidad en su mayor potencia? ¿O es la promesa de la victoria sobre el mal y la muerte? Y entonces ahí es donde, digamos que los Karamazov tienen un punto de madurez. Entonces el idiota claro, estoy intentando para no destrozaros mucho, pero digamos es esto, ¿no? ¿A qué te refieres con no destrozarlos mucho? En los Karamazov no sé, pero en el idiota vale. sí que hay ciertos elementos que... que merece la pena que queden velados. No os quiero decir el final. Genial. Vale. Pues mejor, porque después de haber leído 500 páginas, si me sueltas ahora al final puede ser... Sí, Hombre, si queréis os lo suelto, ¿eh? A mí me No, planeo leerlo. Pero es fascinante, por ejemplo, en El idiota. Pero de nuevo, lo interesante de Dostoyevsky es que siempre mira fascinado el destino del hombre y no se conforma con menos. Y este hombre bueno no le sirve, entre comillas, o digamos que lo pone en movimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, en El idiota, esto sí que me permito destrozarlo un poco, si me permitís. Te
Te permitimos, sí. Es consentido, es consentido. Bueno, hay una serie de mujeres alrededor de él y de otros, y hay una que es Natasha Filipovna, que es como una mujer temperamental, una mujer atractiva, una mujer que les tiene a todos un poco alrededor, ¿no? Y hay uno que se quiere casar con ella por dinero. Bueno, es una movida particular, ¿no? Y entonces esta coge el dinero, ¿no? que supuestamente iba a recibir y lo tira al fuego. Y le dice, bueno, ¿ahora qué? ¿Me sigues queriendo o no? Esto es como decir, cogemos esta idea y la vamos a hacer que se pelee con todos y con todo. Y funciona o no funciona. Entonces ahí es realista en lo profundo del término. Y de nuevo, para mí es como alguien que te prepara para la vida, te prepara para batallar. Pero no te prepara dándote discursos, sino como planteándote preguntas, como diciendo, bueno, ¿qué? ¿Y aquí qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto lo has pensado? No, bueno, ¿se entiende? Entonces, el idiota, diríamos incluso, esto me reflexioné, es un poco como un Cristo moderno. Y no lo digo en un mal sentido, pero esta especie de Cristo moderno, ¿no? Que de algún modo la modernidad ha manipulado o transformado, que es esto, ¿no? Pues un Cristo bueno, un Cristo, ¿no? Unos derechos humanos, que obviamente está muy bien y que, digamos, que el cristianismo fue una gran fuente, ¿no? De todo esto, ¿no? Pero Dostoyevski en El idiota es muy interesante porque es como decir, bueno, esto basta, ¿no? Basta simplemente responder al mal con bien. Basta, por hacer esta analogía, que haya un documento, una carta a los derechos humanos. Basta una apelación a la bondad. Y ya no digamos, basta, pues esto, ¿no? Pues que la gente se comprometa o qué más hace falta. ¿Esto realmente hace feliz a las personas? ¿Esto realmente es capaz de generar y de transformar el género humano? ¿Es capaz de generar un pueblo nuevo? Bueno, pues son todas estas preguntas, ¿no? Pero incluso con la fe, ¿no? ¿Qué fe nos puede salvar? ¿Qué tiene que ver Dios con lo que sucede, con lo que nos sucede? Esto es Dostoyevski constantemente. Y sin ideas preconcebidas, ¿eh? Es decir, de nuevo, el idiota, y sin apelar a lo que no os quiero decir, ¿no? Pero, de nuevo, él con sus héroes no bromas las justas, es decir, no les piensa hacer decir algo que él no cree, entonces que sea coherente. Entonces, para él es experimentar también. Uh-huh. Bueno, decir. Yo tenía la duda, porque creo que no has contestado lo que te decía antes, ¿no? Crimen y castigo como respuesta a ese dilema que plantea después Nietzsche y que han planteado tantos hombres antes y después de a un piojo lo puedo eliminar, a una usurera que abusa y que es un mal para la sociedad, lo puedo matar y es un bien. Ese acto se puede convertir en un acto bueno. Y es un debate que yo tenía cuando leía la novela por primera vez y yo pensaba, es que Raskolnikov es un blando. Porque si hubiese sido fuerte de verdad, habría llevado a cabo lo que racionalmente era así, ¿no? Porque es que si la vieja es una molestia, ¿por qué no eliminarla, no? ¿Eso lo pensabas, Jaime? Sí, claro que lo pensaba. También luego ya me hice mayor. De buen chico en clase. Bueno, para el buen chico tampoco, ya hace... Engaña. Sí. No, o sea, luego ya es verdad que lo leí después en la universidad otra vez y ya ha cambiado un poco, ¿no? Pero yo lo pensaba siempre al principio, porque además justo lo leíamos en filosofía y justo lo acompasábamos con, que lo sigues haciendo, ¿no, Joan? Con Nietzsche, ¿no? Un poco. Y entonces, claro, era ese debate. Es que Raskolnikov no ha matado, o sea, no ha asumido su acto como bueno porque era un blando, o es que realmente hay algo más que Nietzsche se perdió y que falta por aclarar. Estamos apelando a Nietzsche, pero pensad que Crimen y Castigo es anterior a Nietzsche. Sí. Pero bueno, leyendo a Nietzsche con Dostoyevski, hace seguir con Nietzsche. Sí, pero sí, entonces te había empezado a contestar, pero es verdad que no había acabado, ¿no? Pero es decir, Dostoyevski lo que te plantea también es decir, es que la respuesta a ver, y ahora entendedme, pero la respuesta a Raskolnikov de matar al ser inútil no es simplemente un no matarás escrito en los mandamientos. Es algo que esté a la altura de responder de este deseo o este desafío enorme que tienes. Porque Raskolnikov, si te fijas, en el fondo lo que tiene es un deseo enorme
de ser alguien, de ser él, o como Iván, ¿no? De decir, es que yo no quiero... Hay un momento que Iván Karamazov, que hay ciertas analogías con Raskolnikov, dice, es que si resucitar los muertos, dice, si el león se abraza con el gamo, si de las lanzas se hacen podaderas y yo no estoy ahí, me tienen que resucitar. Claro, hay una apelación a una profundidad, que es lo que después les sirve, a través de Sonia, etcétera, a recuperar la senda, ¿no? No tanto, o lo que decíamos antes, no solo el castigo, que obviamente está incluido, ¿no? Sino una apelación a una promesa, a un abrazo infinitamente más grande, que hace pequeño su ideal de matar a la vieja, o que hace totalmente ridículo, absurdo, irracional, por no decir otras cosas, ¿no? El hecho de pensar que puedes conseguir esto matando a alguien, ¿no? Pues también es una apelación a, porque es divertido en Crimen y Castigo, como de nuevo van apareciendo como estos dobles de su pecado, que esto también se da algo a explicar, con un Luchín, etcétera, porque es esta mentalidad Luchín, por ejemplo, del burgués que todo lo materializa, todo es material. Entonces se quiere casar con Dunia, que es la hermana menor de Raskolnikov, porque es pobre. Entonces él, siendo rico, genera una dependencia económica que, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces cuando empieza con sus tesis, ¿no? Del egoísmo y la mano invisible, Raskolnikov dice, bueno, y al final acabamos, ¿no? Pues matándonos los unos a los otros. Y Luchín dice, bueno, yo no he dicho eso, ¿no? Tal, no sé qué. Es decir, claro, en un mundo en el cual el hombre es solo materia, pues bueno, tú la materia la usas para tus fines, ¿no? Tú, un boli, yo qué sé, un objeto, lo que haces es utilizarlo. Tú no te sientes mal por usar un boli. Pero ¿por qué si usas una persona te sientes mal? ¿Por qué si te usan percibes que no es tan... ¿Qué es lo que tiene el hombre? ¿De qué participa el hombre que no se siente injustamente tratado si le tratan solo como algo material? Y entonces, de nuevo, Dostoyevski entonces lo que hace es plantearte la pregunta, ¿por qué no puede matar a una vieja usurera que se aprovecha de las personas? ¿Por qué no es justo? ¿Qué hace que esta vieja siga teniendo dignidad siendo una persona que no es útil a la sociedad? Si el criterio en el cual nos vemos es el puro utilitarismo, pues si es el utilitarismo, las personas inútiles, lo que hay que hacer es eliminarlas. Eso sería lo justo. De nuevo, se está anticipando a un nazismo o las ideologías totalitarias del siglo XX. Lo que pasa es que cuando habla con el juez de instrucción, ¿no? Porfiry Petrovich, Raskolnikov, que son conversaciones brutales, ¿no? Hay un momento que este juez de instrucción, que está detrás de él, pero le va como intentando como, ¿no? que él declare, que él tal, le dice, mira, tienes suerte, dice, tu ideología ha hecho que matases una persona. Dice, si fueses un político podrías estar matando a miles y millones de personas. ¿Te acuerdas, Jaime, de esa parte? O diciendo, bueno, al menos tú ahora tienes la oportunidad a través de tu experiencia de ver la falsedad de tu ideología. Claro, cuando uno tiene el poder se puede cegar. Porque él se compara con Napoleón. Napoleón es como el epifenómeno, ¿no? de quién consigue lo que quiere. Estas imágenes de, bueno, que es muy esto, ¿no? Bueno, es que Napoleón, si tenía que dejarse a 5.000 turcos en Oriente Medio morir de hambre, los dejaba. O sea, no tenía ningún problema en hacerlo. Lo dice, en Crimen y Castigo dice, derrocha 500.000 de hombres en Rusia. Exacto. Bombardea Tolón si le hace falta. Y dice, y le levantan estatuas de bronce. Claro. Yo he metido a una vieja y no puedo ni siquiera levantarme de la cama. Sí, hay un momento en el que dice, yo no maté a ninguna persona, yo solo maté un principio, ¿no? Y digamos que se da cuenta durante toda la novela de que eso no es así, no es absoluto. Pero, por ejemplo, eso es muy interesante porque empieza también a tener conciencia en la medida también que empieza a cuidar la relación con Sonia. Claro. Ahí es muy importante, por ejemplo, hay un relato, en el diario de un escritor, que es como muy misterioso, porque él dice, los errores de la cabeza, en el sentido de los errores de las ideas, él dice, se pueden curar. Dice algo así, Raskolnikov sería el ejemplo claro. Dice, los errores del corazón, dice, esos sí que son difíciles de curar. Es muy misterioso. Ahí yo entiendo a medias lo que quiere decir, pero, por ejemplo, sus personajes, estos personajes prometeicos, orgullosos, y de nuevo, son los Iván, son los Dmitri Karamazov,
son personajes que son prometeicos, pero después son capaces de reconocer el bien, que normalmente es un bien humilde, sencillo, que no llama la atención en un primer momento. Y entonces les salva su corazón, pero en un sentido profundo. Es decir, un corazón que es capaz de detectar, reconocer y seguir el bien sencillo que tiene delante. Y ves un Luchín, por ejemplo, o ves otros personajes que no matan a nadie, pero que es una vida gris, anodina. ¿Por qué? Porque, bueno, no es que no hacen nada malo, pero es que tampoco hacen nada bueno. Son personajes, por ejemplo, que desprecian a estos humildes, ¿no? Luchín, Sonia es, digamos, quien salva a Raskolnikov y es una prostituta que también tiene este eco evangélico, ¿no? Y entonces Raskolnikov se siente fascinado, ¿no? ¿Por qué Sonia, si tiene unas circunstancias muchísimo peor que las que tiene él, Raskolnikov, ¿por qué no se rebela contra el sistema? ¿Por qué no se suicida? De hecho, antes hablábamos, esto creo que lo dice Camus, ¿no? Dice algo así como que es gran admirador de Dostoyevsky. Dice, después de Dostoyevsky o después de Nietzsche, no sé, dice, el gran problema, dice, es por qué uno no debería pegarse un tiro. ¿Por qué no suicidarse? Si la vida no tiene sentido, ¿por qué uno no se suicida? Uh-huh. Y entonces, bueno, y ahí se ve cómo estos personajes sencillos que pasan por las novelas sin llamar la atención son capaces de generar un corazón nuevo en estas personas, pero claro, aquellas que les quieren seguir, ¿no? Woody Allen, por ejemplo, una cosa muy rápida, veía un trozo de una película, bueno, estos que ponen en Twitter, ¿no? Que te lo cortan y ahí sí que es totalmente descontextualizada, ¿no? Que de hecho es gran fan de Dostoyevsky, que es muy famoso este corto, ¿no? Este trozo de la película, que él se acerca a una chica que está mirando un cuadro y entonces le dice, ¿qué el cuadro? Bien, ¿no? Y dice, ¿qué te sugiere? Y dice, me sugiere, dice que el universo no tiene sentido, que acabaremos por desaparecer, ¿no? Y que nuestra vida es insignificante. Y dice, ¿qué vas a hacer el sábado? Dice, suicidarme. Y entonces después dice, bueno, ¿y el viernes? Entonces, claro, tiene este punto Woody Allen, ¿no? Y esto hay también en Cannes, ¿no? Fue a Cannes, esto hay una noticia, lo explicaba, que era súper divertida, ¿no? El va a Cannes, pues la primavera, Francia, ¿no? El director, pues digamos, totalmente admirado por el público y por la opinión pública. Y entonces le preguntan y le dicen, ¿qué? La nueva película, ¿no? Y él dice, somos insignificantes, dice, el universo acabará por destruirnos y el arte nos sirve para consolarnos de esta idea, como mucho para que nos podamos olvidar. Y tiene este punto, ¿no? Ahí constante, pero sí. Bueno, con Crimen y Castigo es que es una obsesión. O sea, son 3 películas ya las que hemos contabilizado en este programa. Match Point sale leyendo Crimen y Castigo. Match Point es la más famosa. Luego está la del profesor con Joaquin Phoenix, que también es Crimen y Castigo. Y la que comentaba Miguel Ángel Quintana Paz el otro día. ¿Cómo era, Luis? No me acuerdo. No recuerdo. La del dentista, en la que también lee Crimen y Castigo. Sí, exacto. Con lo cual, tiene una obsesión ahí. Bueno, Joan, estamos ya pasando el tiempo que habíamos acordado. No, de verdad es que ha sido muy interesante, ¿eh? O sea, de hecho, sueltas, digamos, cosas tan interesantes que a mí me dan ganas un poco de quedarme reflexionadas, pero ya has pasado a 3 cosas más interesantes. Entonces, que es para volver a escuchar y volverlas a pensar. Así que bueno, que te agradecemos un montón que hayas venido y a ver si en otra ocasión tú, si tuvieras que recomendar algún libro Yo me he apuntado El idiota, pero te he dicho la condena a la muerte. Creo que es el que más ha traído, pero claro, imagino que el más importante es Crimen y Castigo, ¿no? Bueno, no. A ver, su obra magna, por ejemplo, Einstein, la obra preferida de Einstein, de Dostoyevsky, eran Los Karamazov. Los Karamazov, digamos, es su obra magna, su obra donde, entre comillas, es más completa. Una vez dicho esto, quizás lo mejor no es empezar, quizás, no lo sé, pero porque en Los Karamazov sintetiza un montón de cosas que ha ido abriendo, ¿no? Digamos que completa un montón de puertas o preguntas que ha ido abriendo en otros libros, ¿no? Claro, no lo sé. O sea, para un lector quizá no muy asiduo, que tiene que empezar a leer a Dostoyevsky... Pero yo he visto que esta decisión que ahora dudas está tomada ya, ¿no? Para tus alumnos, que es Crimen y Castigo. Exacto. Bueno, a ver, Crimen y Castigo lo que me permite es relacionarlo muy bien con la filosofía, con Nietzsche, y entonces, bueno, hay un artículo de Prada que es muy interesante, Juan Manuel de Prada,
que él dice que cogió Crimen y Castigo con 15 años. Dice una cosa que es muy interesante. Dice, con 15 años no entiendes todo Crimen y Castigo. Dice, pero con 15 años Crimen y Castigo te cambia la vida. Hoy tanto. Sí, entonces, Crimen y Castigo, lo que pasa es que Crimen y Castigo es verdad que, bueno, hay momentos en los cuales puede costar más. El idiota quizás es un poco más accesible, quizás los demonios se les relata como una obra oscura, pero a mí me encanta. No lo sé. Yo recuerdo la lectura de Crimen y Castigo cuando era alumno. Cuando con 15 años te cuesta, pero sí que era fascinante, ¿no? Por toda la atmósfera en la que estábamos metidos, que si Nietzsche, que si no sé qué, era todo muy interesante. Luego en la universidad, cuando lo leímos ya en literatura rusa, sí que recuerdo que algunos compañeros ellos lo leían por primera vez y me decían, tío Jaime, he estado una semana en mi cuarto leyendo y, o sea, ha habido momentos en los que realmente, o sea, estaba en modo Raskolnikov y quería pegarme un tiro. Yeah. O sea, hasta tal punto les había carcomido la novela por dentro. Pero hay dos cosas muy rápidas. Perdón, pero más paso de tiempo, pero súper rapidísimo y corto. Adelante. Claro. Pero hay dos cosas. Primera, con Dostoyevsky, una cosa que a mí me parece imprescindible, y por eso pues creo que vale la pena hacer los clubes de lectura, es o ayudarse de alguien, ¿no? Por ejemplo, tú, Jaime, claro, pero tuviste un profesor, Pablo Romero, que os ayudaba a hacer todo esto, o ayudarte de alguien o comentarlo con amigos. Es fundamental porque Dostoyevsky lo que quiere es eso, es que camines, ¿no? Y también ese punto, claro, él abre muchas puertas y claro, no, para que no te quedes ahí es como, claro, es como hoy en día que a veces en un ambiente, pues muchas veces que favorece la crítica hoy en día, que se queda como en la crítica y ya está. Black Mirror, a mí me encanta Black Mirror, pero tiene este punto que no hay solución, no hay propuesta. Entonces, claro, en un mundo en el cual no están seguras las razones muchas veces, yo creo que hay que hacerlo acompañado de amigos, de alguien que te pueda ayudar en ese sentido, y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Uh-huh. Entonces, Joan, no aconsejas un libro, aconsejas que te acompañes de amigos para leer el libro. Leerlo en conjunto. Yo os diría, pues si por ejemplo en esta charla, ¿no? O tal, ha habido un libro, por ejemplo, Joaquín decía, El idiota. Hay algo de lo que hemos hablado que os ha tocado especialmente, que os ha abierto una ventanita de un modo muy particular. Uh-huh. Seguid esta intuición. Seguid esta intuición y moverla en el sentido, oye, pues tal, tú te has leído, y es fascinante ponerse a hablar con otros de Dostoyevsky, porque ya lo veis, y esto, te digo, yo podría estar aquí, pero es que empiezas hablando de una cosa y hablas de todo y te permite una amplitud. Después, lo digo también para quien quiera, porque claro, son novelas importantes. Es verdad que tiene novelas cortitas. Uh-huh. Noches Blancas. Esta es pre-Siberia, por decirlo así, pero está bien. Ya lo he leído. Uf. Es bonita, lo que pasa, no tiene la profundidad de los otros. Pero es dolorosa. El jugador también es toda esta dinámica de la adicción al juego. Tiene unos relatos que son muy bonitos también. En el diario de un escritor va metiendo ahí relatos. Y había una edición que los había juntado. Mujik Marey, El árbol de Navidad de Cristo, El sueño de un hombre ridículo. Tiene el diario de un escritor. Bueno, el diario de un escritor quizás ya es más complicado. No sé, yo os diría esto. Si en esta charla, ¿no? Este tiempo que hemos estado, os ha abierto una ventana, os ha abierto algo, una inquietud, seguidlo. No. Yo creo que a lo mejor optaré por El idiota, no por el título, sino por lo que hemos comentado. He abierto una ventana, Joaquín. Luis a lo mejor podría leerse al jugador. No, a lo mejor exacto. A mí se me ha abierto una ventanita. Empatizar con comparar problemas. Bueno, pero... Vale, genial. Pues muchísimas gracias, Joan, por venir. La verdad es que sí, interesantísimo. Y bueno, yo sin duda lo volveré a escuchar para ver si se abren más ventanitas mientras lo escucho. A ver. Bueno, cierro el podcast ya. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Joaquín. Y a ver si en otra ocasión hablamos de otro tema, incluso de este mismo, pero